dentro de su centro laboral. El objetivo principal, ¿no?, es proteger la integridad física de los trabajadores y también evitar lo que son pérdidas económicas. Este es un punto muy importante, porque normalmente se enfoca el tema de SST a lo que es la protección física y la salud del trabajador, pero también eh, hay que, hay que comunicar, informar que también es una prevención a riesgos económicos, ¿no?, frente a la empresa, ¿no? Evitamos lo que son pérdidas económicas y también lo que son pérdidas legales para la empresa. ¿Qué es la identificación de peligros? Tal cual como dice IPER-C o la matriz IPER-C, ¿no? Significa identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. Comenzamos con la primera etapa, que sería qué es la identificación de peligros. Y para eso tenemos que identificar qué es el peligro, ¿no? Vamos a definir el peligro. El peligro es la fuente o situación o acto con potencial para causar daño a las personas, equipos, instalaciones y al medio ambiente, ¿no? La identificación de peligros entonces sería un proceso por el cual nosotros determinamos la fuente del daño potencial que puede existir y también determinamos sus características, porque estas características son importantes para luego proceder con lo que son la evaluación de los riesgos. Este es un listado de los peligros, ¿no?, y riesgos en relación que manejamos en referencia con lo que es una base legal, ¿no? Y son de estos riesgos y peligros que justamente utilizamos para armar la matriz IPER-C. ¿Qué es la evaluación de riesgos? Ok. Igual como hicimos con el peligro, es una de las etapas de la elaboración de la matriz IPER-C. Ahora vamos a definir lo que es el riesgo. El riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice. Normalmente en otra ideología se ve como causa-consecuencia. El peligro es la causa y la consecuencia lleva a ser el riesgo, ¿no? Ya identificado a una parte este, más directa, ¿no? Dice, probabilidad de que un peligro se materialice. Dependiendo de las condiciones, puede generar daño a las personas, ¿no? Bienes y el ambiente, ok. Pero también se relaciona, ¿no?, de una manera directa con el impacto que tiene este peligro, ¿no? O sea, el daño que puede causar a la persona directamente, ya sean lesiones o también a los bienes y a las instalaciones correspondientes a la actividad que estamos desarrollando. Entonces, podemos identificar que la evaluación de riesgos, ¿no?, es el proceso por el cual valoramos el nivel, grado y gravedad. Esta parte es bien importante. Vamos a valorar el nivel, el grado y la gravedad de los peligros, porque el peligro es lo que estamos poniendo, digamos, en análisis, ¿no? Por lo cual vamos a estimar riesgos. Entonces, todo este conocimiento es importante para que alcanzando este conocimiento al empleador o a un representante, ¿no?, pueda encontrar, digamos, efectuar las medidas de control de una manera coherente, ¿no? Coherente no solamente en el ámbito de que cubra el tema de seguridad y salud, sino también que cubra el tema económico. De nada me sirve sobreestimar una medida de control si no va a ser lo suficientemente coherente y va a sobreestimar gastos. A ver, tenemos la clasificación de SOMA, ¿no?, lo que es seguridad y salud ocupacional y medio ambiente, ¿no? Son de tres colores que estamos identificando aquí y son de tres tipos. Lo que es salud, seguridad y medio ambiente. Eso luego lo vamos a ver reflejado en la matriz IPER-C. Comenzamos con la parte más enfocada en lo que es en sí la matriz IPER-C. Eh, el índice de probabilidad, IP. Si se dan cuenta, le he puesto como métrica de gestión. Ya como la matriz IPC viene a ser una herramienta de gestión que utilizamos en el área de seguridad, ¿no? También se desarrolla la métrica de diferentes indicadores para que luego de evaluados estos indicadores y las cantidades podamos determinar un resultado. Y ese resultado es el que al final nos importa. Acuérdense de lo que es el nivel de riesgo. El nivel de riesgo es lo que al final vamos a evaluar. Entonces, comenzamos con el índice de probabilidad. Tenemos el índice y este cuadro que está normado, ¿no? Personas expuestas, ¿no? Procedimientos existentes, la capacitación que se le da al personal y la exposición al peligro. Cada uno de estos
indicadores son los que vamos a evaluar y vamos a incorporar dentro de la matriz para que luego nos dé una cantidad y referente a esa cuantificación vamos a identificar qué tipo de nivel de riesgo pertenece. Proseguimos. El índice de severidad. Al igual que el índice de probabilidad, también es es una de las métricas que utilizamos en la matriz per se, ¿no? Y aquí podemos identificar ya, como dice su enunciado, la severidad, la gravedad con la que puede resultar una lesión. Puede ser una lesión sin incapacidad, que puede ser un corte, un raspón, algún tipo de accidente o incidente donde la persona puede recuperar su movilidad, o sea, no tiene ningún impedimento. En el punto 2 tenemos lo que son las lesiones de incapacidad temporal, que eso puede ser, digamos, que tenga un pinchazo y que no puede utilizar la mano izquierda hasta que cicatrice y cure, ¿no? Entonces, es una incapacidad temporal. Y en el punto 3 tenemos la incapacidad permanente, que puede ser ya amputaciones, lesiones un poco más graves donde ya no pueda volver a tener la misma capacidad motriz la persona o el afectado, ¿no? Seguimos. Aquí viene una de las partes más importantes de esta herramienta de gestión, que es la matriz per se, lo que es el nivel de riesgo. Si podemos identificar en el lado izquierdo, al iniciar, tenemos el nivel de riesgo. En realidad es el grado, ¿no? El grado del riesgo, que nos da como intolerable, importante, moderado, tolerable y trivial. Cada uno pertenece a una cuantificación que hemos obtenido. Si se dan cuenta en las puntuaciones, tenemos de 25 a 36, 17 a 24, y en esos rangos se maneja. Y referente a esos rangos, corresponde ahí sí el nivel de riesgo. Cuando el nivel de riesgo es inaceptable y cuando es aceptable. Cuando es aceptable, en muchos casos se hace algún tipo de retroalimentación, se trata de reforzar más la cultura de seguridad, pero en el caso de inaceptable, esa actividad no puede concebirse. No puede iniciar esa actividad hasta que se apliquen los controles respectivos. Bien, entonces, con la analogía que estábamos desarrollando de causa-consecuencia, tenemos un problema que es el peligro. Tenemos una consecuencia, que es el riesgo. Ahora estamos buscando la solución, que en este caso sería las medidas de control. ¿Qué son las medidas de control? Son acciones, procedimientos, estrategias, ¿no? O dispositivos implementados, ¿no? Que se adoptan con el fin de eliminar, sustituir, reducir riesgos laborales, ¿no? Entonces, además, son medidas cuya implementación constituye una obligación legal. Todo lo que está todos los factores que incorporan, ¿no? La matriz per se, todas son de ámbito legal. Todas tienen una base legal que luego les voy a mostrar, ¿no? Ahora, procedamos. Lo que tenemos aquí a la derecha es la pirámide invertida de eficacia, lo que son en controles, ¿no? Si se dan cuenta, en la parte inferior tenemos de la parte menos eficaz y en la parte superior tenemos la parte más eficaz. Como el control más eficaz que se puede identificar es la eliminación. Prosigue sustitución, los controles técnicos, administrativos y EPPs. Normalmente, por falta de repente de conocimiento, se piensa que los EPPs son la medida más eficiente, ¿no? Pero eficaz. Pero no es así. Como vemos aquí, el EPP está en la base de la pirámide. Por lo tanto, no es la medida de control más eficaz. Siempre va a ser eliminación e institución. Es lo que siempre tenemos que enfocarnos en conseguir. Eliminación. Quita físicamente el peligro. O sea, retira el peligro que tú has identificado dentro de tu área de trabajo. Sustitución. Puedes utilizar una herramienta que se adecue más a su trabajo, que tenga mayor coherencia para el uso que le vas a dar. Los controles técnicos o de ingeniería, que pueden ser protecciones colectivas, buscan aislar el peligro de la persona que va a trabajar. Y los controles administrativos, que son todos los controles de gestión y herramientas de gestión que aplicamos en campo, como ATS, procedimiento de trabajo escrito, PETAR, checklist, lista de asistencia, capacitaciones. Y por último, los EPP, los equipos de protección personal. Ahora, ¿qué es la evaluación de riesgo residual? Antes de iniciar con esta explicación, vamos a entrar en cuenta lo que hemos hablado.
Hemos iniciado con la identificación de peligros, ¿ok? Luego hemos visto lo que es la evaluación de los riesgos. Y por último, las medidas de control planteadas frente a la evaluación de ese riesgo, ¿no? O sea, de los peligros, ¿qué buscamos de los peligros? Determinar cuáles son sus características, porque esas características me van a indicar qué tipo de riesgo conlleva. De los riesgos, al evaluarlos, hemos visto la severidad de cada tipo de riesgo. Por lo tanto, luego de la evaluación del riesgo, nos bota lo que es el nivel de riesgo. Y ese es el dato que nos interesa, porque ese dato nos va a decir si tenemos o no que implementar las medidas de control y la premura que requieren. Entonces, luego de haber aplicado las medidas de control, nosotros vamos a tener un resultado. O sea, hemos aplicado una solución, pero igual vamos a tener un resultado. Y el objetivo inicial de esta herramienta de gestión que es la matriz per se es reducir los riesgos laborales. Entonces, aquí vamos. ¿Qué es la evaluación de riesgo residual? Es la evaluación del nivel de riesgo que se desarrolla luego de la implementación de las medidas de control. Ujú. En este proceso, ¿no?, se evidencian cómo se han modificado las métricas evaluadas inicialmente. Es decir, mm, en uno de los cuadros hemos visto las métricas, el principal, que es el índice de probabilidad. Por ejemplo, en personas expuestas tenemos por cantidad de personas expuestas y eso nos va a botar un número según el índice que evaluamos. El índice es de 1, 2 y 3. Entonces, estos números del 1 al 3 vamos a ir identificando correspondiente con la actividad que vamos desarrollando. En la etapa inicial, cuando evaluamos, digamos, hacemos la evaluación de los riesgos, vamos a cuantificar de una manera donde no se han aplicado la medida de control. Luego, cuando ya hemos implementado las medidas de control coherentes referente a los riesgos que hemos encontrado o a la evaluación que nos ha botado un nivel de riesgo, va a tener un resultado, que es este de aquí, que las métricas van a cambiar, los números van a bajar para que el nivel de riesgo pase de inaceptable a aceptable. Entonces, podemos decir que el propósito de la matriz per se es implementar medidas preventivas, anticiparse a los accidentes y delimitar los procedimientos y controles para un trabajo seguro. Antes de comenzar con el ejemplo, quería saber si tienen alguna consulta, alguna pregunta, o todo está claro hasta ahí. Ya. Sí, está claro. De una. ¿Me pueden consultar, por favor? O si todo está claro para proseguir con el ejemplo. Todo está claro. Todo claro, compañero. Todo claro, compañero. Todo claro. Mantenimiento Ok, de computadora. Fíjate que ya antes las horas. listo. Me hubiera gustado que me hagan una pregunta porque he tratado de resumir lo más posible este tema, pero es un tema que sí es muy trabajado, ¿no? Y es más como referencia, se usa los manuales que tenemos. Artur, una consulta. Sí, te escucho, por favor. Eh, en el tema de la jerarquía de control, precisamente no los EPPs, yo al usar EPPs ya estoy seguro a cualquier accidente o incidente. Perfecto, es una magnífica pregunta. Si bien entendemos que los equipos de protección personal son identificados y determinados dependiendo de la actividad que vamos a desarrollar, por más equipo de protección personal que yo tenga, yo puedo tener mi chaleco bien puesto, mi pantalón jean doble, mis botas dieléctricas, todo. Pero digamos, si no tengo de repente el control administrativo, no tengo, digamos, la capacitación correcta para usar bien una escalera o un equipo de acceso, me voy a accidentar de todas maneras. Justamente por eso es que en esta pirámide invertida de eficacia de los controles, el EPP está al último. Muchas gracias por la pregunta, Daniel. Otra pregunta, Artur. ¿Ok?
Eh, Sí, escucho. el ATS, este IPERSES me puede servir como referencia para para realizar mi ATS y cuándo yo debo realizar un ATS o qué es un ATS. El AT, correcto. Muchas gracias por la pregunta. El análisis de trabajo seguro es un documento legal que justamente evidencia el conocimiento y las pautas recibidas al momento de iniciar una actividad. No solamente evidencia, digamos, el conocimiento, sino también la proyección que tenemos de la actividad que vamos a realizar. El I per se justamente es, digamos, como es la matriz general de todas las actividades que vamos a desarrollar en esa partida y justamente nos sirve para implementar esos peligros, esa identificación de peligros, la evaluación de los riesgos y los controles dentro del ATS. Sin embargo, siempre hay situaciones en las cuales podemos encontrar otro contexto. Justamente por eso, una de las recomendaciones para la matriz I per se es que independientemente del trabajo y lugar que se haga, uno tiene que ir mejorando este documento. Siempre se actualiza para que sea más eficiente al momento de usar esta herramienta de gestión. Muchas gracias Una por la pregunta. consulta, si me escuchas, Artur, una Correcto. consulta. Correcto. Tenemos una base de datos de los ATS o un grupo donde podamos constantemente verificar cómo se llena los ATS. Y una segunda consulta, más o menos al día, ¿cuántos formatos de ATS en la empresa se completan, ¿no? Porque tenemos área de servicios, Correcto. postventa y operaciones. Ok. La mayor, a ver, tenemos la información de los ATS, correcto, pero para poder realizar un correcto llenado de este documento legal, cuya responsabilidad luego vamos a conversar, sí se necesita una capacitación para ello. En sí, nosotros entendemos que el trabajador o la contrata ya dispone del conocimiento suficiente, ¿no? Pero siempre hay que reforzar porque no todas las situaciones son iguales, no todos los contextos son iguales. A veces más perspectivas hacen que podamos pulir esta herramienta de gestión, ¿no? Entonces, el ATS, la información de cómo llenarlo, tiene que capacitarse también, para que podamos llenarlo de una manera responsable. Porque no hay casos donde por más de que se ha intentado, digamos, hacer un buen llenado de ATS y por falta de información o falta de indicaciones o un mal llenado, uno puede entrar dentro de problemas legales en el caso ocurra un accidente. Justamente por eso es una capacitación de las más importantes que sí vamos a desarrollar en nuestro programa de capacitaciones y lo tenemos planificado y espero que les sirva la respuesta que les he dado. Y con el tema de los ATS, mayormente se llenan en lo que es en proyecto, en campo, ¿no? Más que todo son para las actividades directas que hacemos para los clientes. ¿Alguna otra consulta, por favor? Yo, compañero, que una consulta. ¿Se me escucha? Correcto, te escucho. Consulta, compañero. ¿Cuándo se debe realizar un ATS y quiénes deben participar en esta matriz? Ya, correcto. El ATS se llena, se completa o se realiza siempre al iniciar de una actividad. Es muy dependiente en sí de la actividad del ATS. Si tú trabajas en un piso 1 y en un piso 3 y en ambos pisos va a ser, digamos, la misma actividad, igual, por tema de lugar, cada piso debe tener un ATS identificando no solamente la actividad, que puede ser similar, sino los trabajadores, porque tú puedes tener, digamos, dos equipos de trabajo, uno en el piso 1 y uno en el piso 3, pero ambos, como están en relaciones diferentes, cada uno conlleva un ATS. ¿Qué tal, estimado? Una Esa consulta, era, disculpe. te escucho. ¿Puede haber un ATS sin hiper C y también en viceversa? ¿Puede haber un hiper C sin ATS? El IPRC es un documento legal que manejamos para todos los proyectos. Así que el IPRC siempre va a estar presente. Por otro lado, el ATS es un documento legal indispensable. Tiene que ser
sí o sí tiene que estar dentro de actividad. Aunque hagas una visita a campo, aunque hagas simplemente una inspección. ¿Por qué? Porque dentro del ATS no solamente identifica los peligros, los riesgos, sino también estás identificando tú como con el cargo que estás haciendo y estás identificando la actividad que estás realizando, ¿no? Y aquí una aclaración, Arthur, para que también Fernando le Sí, quede sí. claro y a todos. En realidad el IPERSET, como bien lo dice Arthur, está destinado para cada proyecto y también para cada trabajador, porque todos los Correcto. trabajadores que tenemos en Refri Perú, desde los administrativos, ya sea personal de contabilidad, personal de marketing, personal y también personal operativo, todos tienen un IPERC, porque todos, absolutamente todos, estamos expuestos a diferentes peligros y riesgos. A todos nos puede pasar un accidente por un tema de tropiezos, caídas, mala señalización. Justamente el IPC tiene esa misión de que todos conozcamos, según nuestras funciones, los peligros y riesgos a los que estamos expuestos. No solo a nivel operativo, que también te van a tener más peligros y riesgos, sino también a nivel administrativo. Entonces eso para que le quede claro a todos, ¿no? Todos deberían tener un IPC, todos deberían desconocer. ¿Y dónde lo tenemos estos IPC? Si ustedes se dan cuenta, tenemos murales pegados en todas las oficinas, en almacén y en la parte operativa, y ahí está pegado nuestro IPC, donde pueden llegar, donde pueden visualizar qué peligros y riesgos tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Igual de todas maneras, al terminar esta capacitación se le va a hacer llegar mediante el correo a todo Refri Perú el IPC de los tres que manejamos, tanto de operación como de administrativos, para que quede clara esta información, ¿no? Listo, Daniel. Muchísimas gracias por la aclaración. Justamente es una parte que no había completado todavía. Eh, tal cual Daniel dijo, la matriz hiperseo ahora, por el último decreto que se ha desarrollado, está relacionada o vinculada directamente a la función que ejerce cada persona. Así que depende mucho del cargo o del puesto de trabajo a la cual ha accedido, ¿no? Bueno, si ya no hay más consultas, voy a Sí, proceder por aquí. Sí, Luis con el tiene una. ejemplo. Luis tiene una. A ver, ¿Qué por tal? favor. Buenas tardes, Arturo. Gracias. Eh, a lo que menciona en la nota de la capacitación de matriz per se y mapa de riesgo, va orientada a la última parte del mapa de riesgo. La pregunta es, ¿cada cuánto tiempo y en qué situaciones específicas se deben actualizar los mapas de riesgos en oficinas y áreas operativas? Correcto, muy bien. Por tema estándar, los mapas de riesgo se actualizan cada año, ¿no? Por vigencia. Pero asimismo, si hay algún tipo de remodelación, implementación de equipos, cualquier cambio que haya, digamos, en posición de extintores, posición de botiquines, señaléticas, justamente si hay algún tipo de cambio en esos factores, tiene que actualizarse el mapa de riesgo, porque justamente el mapa de riesgos es una herramienta de gestión informativa, como son las señaléticas. Te indican qué peligros está identificado gráficamente y con colores dentro de tu ambiente laboral. Es un poco más directo que la matriz per se, porque te muestra con imágenes, pero justamente su función es la misma, es identificar los riesgos para que el personal o los colaboradores estén al tanto de ello y puedan absorber esa información, ¿no? Muchas gracias por la pregunta, Luis. Acá yo veo que Una esto última es una consulta, preliminar. Artur. Si Listo, escucho, establecemos escucho. medidas de control, Entiendo que esto si, de... si establecemos medidas de control Pero el detalle en un entorno donde vamos a hacer actividades, digamos, con controles de ingeniería o administrativos, las actividades que voy a desarrollar, tengo que utilizar Al EPPs. final ese James es como que... Claro. Como les decía, hay que recordar algo, o si no lo recordamos, hay que informar algo. En seguridad se maneja un concepto que se dice que ningún control te da el 100% de efectividad. Y eso es algo muy importante, porque en el
En la ejecución de proyectos o en obras, las casualidades siempre existen, así que no hay que tentar al destino. A veces es una ambigüedad que tenemos, ¿no? A veces decimos, no hay que sobreestimar los controles, que no hay que de repente invertir demasiado para un control que no pertenece, es algo muy cierto, pero también vemos la otra parte, de que por más controles que uno quiera poner, a veces no son suficientes. Justamente por eso es la materia de evaluación bajo no solamente a conocimiento que hace el profesional, sino también a criterio y experiencia que tiene, ¿no? Entonces, fuera de que hagamos los controles administrativos como ATS, checklist, PETAR, también debemos usar lo que son los CPPs y también debemos usar las protección colectivas informativas, señaléticas, que tengamos un vigía, los conos, las barras retráctil, justamente porque todo el conjunto de medidas que vamos a aplicar nos ayudan a querer alcanzar esa perfección en tema de seguridad. Y es lo que siempre vamos a buscar porque a veces por el tema de inversión buscamos siempre tratar de encontrar el equilibrio, pero cuando ocurre el accidente es cuando realmente vemos la realidad de cuánto costo o gasto se va a rendir al final por inactividad del personal, por responsabilidad de salud hacia la persona. Entonces, es una parte que sí se evalúa de una manera más trabajada, ¿no? Con experiencia, sobre todo. Y sobre todo eso, que la seguridad no es 100% eficaz en ninguno de los aspectos. Se busca, pero nada te lo garantiza. Muchas gracias por la pregunta. Puedo proseguir entonces con el ejemplo de la matriz, ¿cierto? ¿O hay alguna otra consulta? Listo, lo tomaré como para proseguir con el ejemplo de la matriz. Ujú. Comenzamos entonces. Aquí tenemos una parte de la matriz I per C, ¿no? Donde tenemos identificada una actividad que digamos es el armado y desarmado de andamios. Tenemos el tipo de actividad, dependiendo, digamos, lo común que se va a desarrollar en el laboral, en la jornada laboral o en la proyección de las semanas que se va a trabajar esta actividad. Si va a ser rutinaria, no rutinaria o de emergencia. En este caso está como rutinaria, perfecto. El código que tenemos aquí identificado, ¿no? El código del peligro o de lo que cae dentro del factor de riesgo, es justamente esos códigos se ubican en uno de los primeros documentos que les presenté al inicio sobre lo que son peligros. Este de aquí. Si podemos identificar, tenemos peligros y aspectos, ¿no? Y justo donde están los peligros, ahí tenemos un código 101, 102, 103. Esto es una plantilla gigantesca donde se han identificado todos los tipos de peligros y sus riesgos relacionados para poder justamente ingresarlos en la matriz I per se. Y todos corresponden a una base legal que se maneja. Bueno, seguimos con el ejemplo de la matriz. Tenemos el código, el factor de riesgo. Tenemos el aspecto peligro, ¿no? Que en sí es digamos, el aspecto del peligro que también nos identifica en el cuadro de peligros. Por ejemplo, mecánico, caída de herramientas desde la altura. Ujú. Tenemos la descripción del peligro, que sería el traslado de equipos y herramientas, ¿no? Ahora, entramos a la parte siguiente, lo que son los riesgos. Golpe. Y el riesgo inmediato o la consecuencia inmediata del golpe, que puede ser contusiones, heridas, politraumatismos. Ujú. Ahora, causa producida por la manipulación de partes del equipo de una altura de 1,80 metros hacia más, o sea, trabajos en altura. ¿Qué vemos? Ahora, en el área de identificación del tipo de seguridad es a salud, ¿no? Salud, correcto. Asimismo, aquí tenemos lo que es el índice, ¿no? De personas expuestas. Aquí abajo podemos identificar los cuadros. Abajo a la izquierda tenemos lo que es el índice de probabilidad. Y justamente en el índice de probabilidad tenemos lo que son las personas expuestas. De 1 a 3 lo categorizamos con un factor 1.
de 4 a 12 lo categorizamos como factor 2 y a más de 12 lo categorizamos como factor 3. Entonces, justamente esto es lo que se explicaba al inicio, ¿no? Que estas son las métricas e indicadores que nosotros manejamos para poder ingresar esta información a esta evaluación de los riesgos que se desarrolla dentro de la matriz IPC para al final tener un resultado, que ahorita vamos a indicar. Entonces, justamente con estas métricas identificamos el índice de procedimientos existentes. Si tenemos procedimientos ya existentes, experiencia en este tipo de trabajos, ¿no? El índice de capacitación, si se le ha dado una inducción, una capacitación, charlas al personal para que esté actualizado, ¿no? En conocimiento sobre la actividad que vamos a desarrollar. Tenemos el índice de exposición al riesgo, ¿no? Dependiendo si el trabajo se va a hacer una vez al año, o una vez al mes, o una vez al día, ¿correcto? Y el índice de probabilidad es justamente el resultado de la suma de todos ellos. Podemos evaluar que el 7 es la suma de los anteriores números que hemos incluido dentro de la matriz IPC. Y ese 7 va multiplicado justamente por el índice de la severidad, la gravedad de la lesión que puede ocurrir en ese contexto. En este caso le hemos puesto un 3 porque es un trabajo en altura que no solamente puede causarte contusiones, fracturas, sino también la muerte. Y el resultado de todo ello te da la probabilidad por severidad, que es el 21. Y en el cuadro de la derecha inferior podemos identificar que el 21 se encuentra en el rango de importante. Y por lo cual, relacionado a su derecha, importante va a inaceptable. Significa que en esta primera evaluación de este riesgo, ¿no? Podemos identificar que la actividad sin controles aplicados es inaceptable, que no se debe proceder ni iniciar esta actividad sin aplicar los controles. Hasta ahí todo claro. Ahora, vamos a aplicar los controles. Y justamente, tal cual identificamos en la pirámide invertida de eficacia, tenemos los 5 tipos de controles. Eliminar, sustituir, controles de ingeniería, ¿no? Los controles administrativos, capacitaciones, ¿no? Y EPPs. Ahora, y por el uso de armado y desarmado de andamio por esta actividad, tenemos una delimitación del área de trabajo, que es un control de ingeniería, es un control de protección colectiva. No, como controles administrativos tenemos delimitaciones también, orden y limpieza, el llenado de los documentos de gestión, que son ATS, PETAR, los checklists de los andamios, checklists de los arneses, ¿no? Las capacitaciones, que sí deberíamos tener también capacitaciones, justamente por eso siempre se actualiza el IPRC, y los EPPs, ¿no? Bota de seguridad, arnés, casco de seguridad, lentes, guantes. Y luego de haber aplicado estos controles, podemos identificar que las métricas evaluadas al inicio van a variar a las métricas resultantes después de la implementación de los controles, ¿no? Por eso se dice evaluación del riesgo residual final. 1, 2, 2, 1, 6. Ya, ok. Tenemos un 6 sumando en lo que es el índice de probabilidad, a lo que antes teníamos un 7. Correcto. Y ahora el índice de severidad, justamente por haber aplicado estos controles, también disminuye. Disminuye de un 3 a un 2. Por lo cual, ya la probabilidad por la severidad me resulta en 12, lo cual es categorizado como moderado, y eso está dentro del rango de aceptable. Por lo cual hemos cambiado de una actividad inaceptable a una actividad aceptable por medio de la implementación de los controles. Y ese en sí es el desarrollo de la matriz IPRC. Conclusiones de la matriz IPRC. La matriz IPRC es una herramienta de gestión aplicada para el control de riesgos laborales. Se basa en el análisis de peligros, consecuencias para identificar medidas de control coherentes que modifiquen el nivel de riesgo. Justamente esa frase es muy importante, el nivel de riesgo, para dar como resultado un contexto seguro para la actividad evaluada. Asimismo, para identificar las medidas de control de manera coherente, debe tomarse en cuenta la pirámide invertida de eficacia, que es justamente lo que identificamos antes de aplicar los controles, tomando como principal objetivo la implementación de estos 3: eliminación, sustitución y control de ingeniería, que justamente en ese orden va
de mayor a menor eficacia. Recomendaciones. Siempre se recomienda que el desarrollo de esta herramienta de gestión, que es la matriz IPRC, debe hacerse en base a una información específica. Mientras más información se maneje para el armado o el forjado de esta herramienta de gestión, va a ser mucho más eficiente en su uso. Mientras más información tengamos sobre detalles, lugares, ambientes, herramientas, personal, va a poder desarrollarse de una mejor manera, identificar mejor los peligros, evaluar riesgos y, por ende, dar controles coherentes, ¿no? Esta es la base legal que tenemos, con la cual se desarrolla la matriz IPRC. Igualmente, SUNAFIL conlleva también un manual sobre cómo se desarrolla la matriz IPRC. Y por ahora, gracias por escuchar, por la atención de esta capacitación de matriz IPRC. Quisiera saber si hasta ahorita tienen alguna otra consulta que se le haya ocurrido, algún comentario, alguna aportación para la capacitación. Les escucho, por favor. Todo claro. Arthur, ¿qué Todo pasa claro, no hay si... problema. ¿Qué tal, Arthur? Una consulta. Eh, ¿Qué pasa sí, si escucho. yo tengo, según mi per se, un peligro el cual no tengo toda la medida de control que dicen? Por ejemplo, no tengo el arnés en buen estado, o no puedo, o no tengo el ATS, o no tengo el checklist del arnés para poder verificar que está en óptimo estado y es un control también para trabajos en altura. ¿Qué debo realizar? ¿Qué debo hacer en ese caso? ¿Debo seguir trabajando o paralizar la actividad hasta que tenga la medida de control ya establecida? Si hacemos una evaluación, algo más puntual, algo más directo, una evaluación de costos, digamos, o de qué me va a salir, digamos, más rentable si comprar implementos nuevos o atender un accidente que puede ocurrir, yo entiendo que va a ser comprar EPPs nuevos o lo requerible. Sin embargo, puntualmente a la pregunta que me has hecho, si no cuento con las medidas de control indispensables para iniciar esa actividad, tal cual como dice Daniel, entonces seguiría estando dentro del nivel de riesgo de inaceptable, por lo cual no se debe iniciar esa actividad hasta que se corrija esos hallazgos, esas observaciones. Espero haber respondido bien a tu pregunta, Daniel. ¿Alguna otra consulta, por favor? Una consulta, disculpa. Una vez después de que se haya aplicado los controles, el grado de riesgo no baja, o el nivel de riesgo no baja de inaceptable a aceptable. eh, ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Debo seguir aplicando más controles? ¿No se realiza la tarea hasta que baje a aceptable? Correcto. Mira, el enfoque que le has dado a tu pregunta es una pregunta muy buena, de verdad, muy buena. En esta parte les he demostrado cómo pasa una primera evaluación del riesgo, porque eso dice evaluación de riesgo inicial, pasa de inaceptable a aceptable porque hemos adoptado las medidas que nos han dado ese resultado, ¿no? Hemos aplicado esa solución y el resultado ha sido que nos da una actividad aceptable. Pero en caso, digamos que tú apliques controles, pero aún así no logras disminuir el nivel de riesgo, lo recomendable es que hasta que tú encuentres otra medida de control que te ayude a bajar ese nivel, no inicies esa actividad, porque sigue estando dentro del nivel de inaceptable. Puede ocurrir accidentes, justamente, y no es bueno jugar con la tentativa. Es mejor estar seguros antes de iniciar una actividad, porque a veces en medio de la actividad, cuando ya pasó el suceso, no hay forma de cómo retractarse. Entonces, como les indiqué,
el mayor enfoque que podemos tener para aplicar estas medidas de control es siempre tratando de aplicar el control más eficiente, es decir, eliminar, sustituir y los controles de ingeniería. Muchas veces tratamos de aplicar 20, 50 controles de lo que son administrativos, capacitaciones, CPPs, pero justamente por el nivel de eficacia que tiene, no van a representar, digamos, una variación notable dentro de las métricas como controles implementados. Espero haber respondido bien a tu pregunta y si no, pues me vuelves a consultar porque creo que ha sido la respuesta que estabas buscando. Sí, 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 está todo claro. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a ti también, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta, si no, para proseguir con la capacitación de mapas de riesgos? Ok, entonces vamos a iniciar con la capacitación de mapas de riesgos. Un mapa de riesgo, al igual que la matriz per se, es una herramienta de gestión, ¿no? Para lo que es el control de riesgos laborales. Un mapa de riesgo es una herramienta de gestión visual y gráfica, que permite identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales que pueden afectar a una organización, proyecto, comunidad, no. Representa gráficamente los riesgos identificados, los cuales se puede ver también el impacto y la probabilidad de ocurrencia de cada uno de ellos. La definición, conforme a la norma, ¿no? Que es un plano que da las condiciones de trabajo, herramientas participativas y necesarias para llevar a cabo las actividades de localizar, controlar, monitorear, ¿no? De forma gráfica los agentes generadores de riesgo. ¿Hay alguna pregunta? No, ¿no? Ok. Que ocasionan incidentes peligrosos dentro de las instalaciones donde se elabora. Ahora, ¿cuál es el objetivo del mapa de riesgo? Tiene como objetivo el proporcionar una visión clara e íntegra de las amenazas. Justamente cuando preguntaron sobre esto, les indiqué que esta es una herramienta de gestión informativa. A diferencia de la matriz per se, que nos identifica los riesgos y peligros y riesgos con cantidades, esta las identifica con figuras, colores, ¿no? Dentro de un plano, donde a mi parecer, bueno, da mayor información inmediata. Esta es la base legal que manejamos justamente para la elaboración de los mapas de riesgos, que es la Ley 29783 y el Decreto Supremo 005-2012 TR, ¿no? Ahora, ¿cómo se elabora un mapa de riesgos? A continuación vamos a delimitar pasos de cómo elaborar los mapas de riesgos. Quiero saber si hasta el momento hay algún tipo de consulta. Me pueden consultar antes de iniciar con estos procedimientos. Todo claro. Ok, muchas gracias. Bueno, primer paso. Vamos a lograr un plano sencillo de las instalaciones. Muchos dicen croquis, muchos dicen planos. En lo preferencial debe ser un plano que sea correspondiente a las instalaciones. ¿A qué me refiero? A que sea un plano visado con las cuales se ha construido, que tenga la última revisión del plano, para que en caso tú ubiques, tengas una mejor precisión y exactitud donde identificar los riesgos y peligros que puedes encontrar dentro del establecimiento. Aquí vemos el plano vacío. Ok. Ahora, esta es la normativa sobre lo que son las señales de seguridad, los símbolos gráficos, colores, las reglas, ¿no? Y es la normativa 399-010-2016. Aquí nos establecen sobre los controles, ¿no? Las figuras, sobre todo lo que son las señales de prohibición, obligatoriedad, de advertencia, ¿no? Y esas son las que vamos a implementar. Paso 2. Siguiendo con el paso 2, vamos a asignarle símbolos que representen el tipo de riesgo. Por ejemplo, lo que podemos identificar en la parte inferior
es justamente todas las señaléticas que estamos manejando dentro de este mapa de riesgos, donde tenemos resbalones, caídas de objetos, contactos eléctricos o peligros eléctricos, justamente donde podemos identificar puntos de energía, tableros eléctricos. Esta información, justamente como estamos ahorita identificando, es mucho más clara, porque es una imagen con colores. Te da la información mucho más rápido que estar leyendo tres, cuatro reglones de palabras. Asignale un símbolo para adoptar las medidas de protección. Antes vimos lo que son las señaléticas preventivas y ahora estamos viendo las señaléticas de protección de uso obligatorio, como botas, casco, ¿no? Mascarillas, uso de los implementos de seguridad requeribles para transitar dentro de una instalación. Estos mapas mayormente lo podemos identificar siempre lo que es al inicio o al ingreso de un proyecto u obra. Y este sería el ejemplo de un mapa de riesgos ya elaborado. Tiene medidas señaléticas preventivas, señaléticas en caso de evacuación, señaléticas en caso de seguridad, en caso de lo que son contra incendios, como lo que son los extintores. También en caso de evacuación, de emergencia, tiene lo que son las luces de emergencia. Identifica los peligros y los riesgos. Y en la parte inferior siempre debe llevar el membrete de elaboración del plano del mapa de riesgos, la leyenda de las señaléticas y la leyenda también de los riesgos potenciales identificados dentro de la instalación. Conclusión, el mapa de riesgos es una herramienta de gestión cuya finalidad es informar de manera asertiva sobre los riesgos potenciales que existen en las instalaciones para prevenir accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. La recomendación, el mapa de riesgos debe actualizarse, tal cual me hicieron la consulta anteriormente, cuando se evidencien los cambios en las instalaciones. Pueden ser por remodelación, implementación de equipos, reubicación de equipos, señaléticas, de reubicación de extintores, botiquines o implementación de los mismos, porque ya con que tú implementes digamos, un implemento de seguridad más dentro de tus instalaciones, tú tienes la obligación, como el contratante o el empleador, de informar dicha ubicación del nuevo implemento de seguridad a todo tu equipo de trabajo, por lo cual debes actualizar ello dentro de tu mapa de riesgos. Y con ello culminaría la capacitación de lo que son mapas de riesgos. Por favor, escucho sus consultas. Estoy atento yo. O si está todo claro, me indican que está todo claro para finalizar con la capacitación. ¿Alguna consulta? Estimado, una consulta más sobre el tema de IPRC, que me queda claro el tema de mapa de riesgos. ¿Es necesario que, bueno, en el tema operativo se haga un IPRC continuo o es suficiente con el IPRC base que nos vas a brindar tú? Muy buena pregunta. Al igual que el ATS, el IPRC se desarrolla por actividad. El IPC se desarrolla por actividad. Digamos que tenemos un proyecto de instalación de equipos de aire acondicionado, ¿no? Una de las primeras actividades que vamos a desarrollar va a ser, digamos, el trazado y la instalación de los soportes para esos equipos, ¿no? Entonces, la partida va a ser instalación de soportes, instalación de izaje de equipos, pero todo eso es para aire acondicionado. Entonces, esa partida va dentro del IPRC o representa un IPRC. Pero en caso, porque también tenemos partidas
que van dentro del mismo ambiente, pero que son relacionadas como el tema de instalación de un sistema de ventilación. En ese caso, representaría otro IPC, porque aunque sea en el mismo ambiente, es una actividad diferente. Entonces, el IPC sería también para esa actividad. Un IPC por cada uno. Correcto, muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti por la consulta. Siempre es bueno, las consultas ayudan a que las demás personas tengamos más en claro, ¿no? Justamente la capacitación que estamos llevando. Asimismo, quiero comunicar que dentro del chat estamos pasando una lista de asistencia para que puedan identificar su asistencia, por favor. Les agradecería mucho para ver qué tal impacto ha tenido también esta capacitación. Por favor, les agradecería que ingresen al link de la asistencia y puedan registrar su asistencia para poder, para poder valorar el impacto de la capacitación. Muchas gracias. Por favor, todavía no se vayan, que hay unos documentos más que vamos a compartir para poder dar algún tipo de referencia, que estos documentos son el RIS y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahorita lo voy a compartir, por favor, un momentito. Ya chicos, ya para acabar y de antemano gracias por su participación. Y bueno, les saluda Daniel Mendoza, coordinador SOMA de Refri. Eh, Solo para regularizar y para que todos tengan conocimiento, hace un par de semanas, para ser exactas un mes y luego un par de semanas, se envió a ustedes lo que es la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, ya que ambos han tenido una nueva versión, el cual ha sido aprobado por gerencia general y es para conocimiento de todos, ¿no? En la parte de la política, Arthur, puedes compartir la política que ahí se ve. La, lo añadido es básicamente una parte que correspondía a lo que es que la empresa está comprometida brindando los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para cumplir en materia de sistema de seguridad y salud en el trabajo.
Luego, después de eso, ya esta política tenía la demás información, pero es importante y es obligatorio que ustedes conozcan y se la presenten en una capacitación. Aprovechando esta para comentarle, ¿no? Igual la tienen en nuestros murales, la tienen también en página web, la tienen también en su correo electrónico, al cual le digo a todos y es de conocimiento público. Y en la parte del reglamento se ha cambiado el tema se ha cambiado la parte de las sanciones. Por favor, tú puedes poner, ya que las obligaciones, ya que el reglamento interno brinda las obligaciones, las funciones que nosotros tenemos el compromiso que tenemos como trabajadores de la empresa. Ahora, en la parte de calificaciones y aprovechando este espacio ya para culminar, eh, hay algo que tienen que tener en cuenta y que es las capacitaciones que nosotros tenemos son obligatorias de participación. Son capacitaciones que en caso no se cumpla, hay y se cuenta con las sanciones correspondientes que ahorita lo vamos a poder ver. Entonces es importante que ustedes como líderes, muchos de sus trabajadores y también como conocidos o contactos de algunos compañeros, les hagan mención de que estas capacitaciones son obligatorias. Es por ello que nosotros damos dos fechas. La siguiente capacitación se va a hacer el día viernes a la misma hora para que el resto de personal que no se ha dado pueda incluirse y pueda participar. Posterior a ello, ustedes van a tener lo demás personas una semana para poder brindarla de manera online, en caso no puedan asistir a las dos, el cual también se entiende. Pero sí o sí, dentro de esa semana, los 188 trabajadores que actual somos en Refri Perú deben dar esta capacitación porque es una obligatoriedad. Baja un poquito más, Artur. Un poquito más, un poco más, un poco más. Hay un cuadro, baja un poco más, por favor. Ahí. Por ejemplo, si nosotros tenemos en cuenta el no asistir a las capacitaciones, si no se cumple en el plazo establecido, la primera falta es una amonestación verbal, el cual se la va a hacer llegar el día viernes a todos los que no han participado. Por eso se le está brindando un examen y una lista de asistencia. En caso de no darla en la semana o en el plazo establecido para que lo den de manera online, porque se le va a compartir un link, ya que se ha creado un canal de YouTube para las capacitaciones SOMAS de Refri Perú y también el link de asistencia y del examen. Ustedes tienen hasta el tiempo establecido para que en caso no hayan participado de manera en vivo, lo participen de manera virtual. En caso de no cumplir, la segunda falta sería una amonestación escrita, el cual, como le digo, es parte de nuestro reglamento. La tercera falta, seguimos con la amonestación, una tercera llamada de atención, y la cuarta ya viene a ser una suspensión. Entonces, tener en cuenta ello. No quiere decir que si yo no falto a esta, yo falto a la siguiente, tengo 4 capacitaciones para faltar. No, es una obligatoriedad que todos den esta capacitación. Entonces, nosotros vamos a ser reincidentes con este tema. ¿Y por qué somos tan incisivos? Y justamente voy a compartir un poco. Es porque tenemos que tener en cuenta, y ese va para todos, que si nosotros no participamos en esta capacitación, quiero que vean esto. Si nosotros no participamos de esta, en la parte más difícil. Si nosotros no participamos en estas capacitaciones, la empresa puede ser multada hasta de 260.000 soles con 0,23 céntimos, con 260.000 con 23 soles. Entonces, esto de las capacitaciones es un tema legal y es un tema obligatorio, es un tema crítico, porque si pasa un accidente o pasa una fiscalización y no tenemos la capacitación de un solo trabajador, la empresa puede ser multada hasta por esta cantidad. Entonces, por eso es importante que ustedes sean incisivos con su personal a cargo y también sean incisivos de una u otra manera con los compañeros que tenemos, con los líderes que tenemos para hacerles llegar esta información. Por eso no estamos haciendo tan cargado este año de las capacitaciones, pero vamos a ser bien exigentes con el cumplimiento.
Entonces, de antemano, gracias por su participación. Queremos compartir en la lista de asistencia, el cual le va a hacer llegar. Y el día viernes viene la segunda capacitación a las 3 de la tarde. No, los que ya dieron esta no es obligatorio que la den, pero sí a su personal a cargo hagan saber que va a haber otra a las 3 de la tarde el día viernes. Y después de eso va a haber una semana para que lo puedan dar de manera online. Se va a compartir el link y lo puedan hacer seguimiento también. Y posterior a ello vamos a compartir un Excel, el cual va a ser visible para todos ustedes y puedan ver cuánto es su nota, cuánto es su seguimiento de las capacitaciones, las cuales son obligatorias para todos. Entonces, si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, si no, de antemano, gracias por su participación. Ya chicos, se está compartiendo el link del examen. Y luego de eso, cuando con las notas aprobadas, vamos a hacer el sorteo y se va a sortear un domingo libre, dicen los rumores. Pero en realidad, sí, luego de que tengamos la participación del día viernes, vamos a hacer la lista de asistencia y vamos a hacer un pequeño sorteo para el premio que tenemos por su participación. Entonces, el viernes, con lo que asistan, vamos a hacer el sorteo, vamos a tener la lista final. Y el sorteo lo van a poder ver el mismo viernes al término de la capacitación, que va a ser a las 4:05, para ser exacto. Entonces, sí va a haber el sorteo, solamente que como son 2 fechas, le estamos dando las 2 fechas para que puedan participar y se va a sortear un pequeño presente por su participación. Sí, eso sería todo. Gracias por su tiempo de antemano, su compromiso con Refri Perú y con el área Soma, y estamos prestos para cualquier duda o consulta que tengan posterior a esta capacitación. Muchas gracias. Gracias, Arturo, también por la ponencia. Igualmente, muchas gracias con todos por la participación y para cualquier consulta siempre estamos disponibles. En caso del apoyo que damos es indispensable. Muchas gracias. Muchas gracias, Artur. Muchas gracias.